Cuando tú ves una cosa, deseas, y si te agrada o llena alguna satisfacción tuya, lo quieres tener. Y ahora buscas los medios para tenerlo y lo consigues. El tema de hoy titula Lo veo, lo quiero y lo tengo. ¿Cuál es la actitud nuestra ante esta situación? Hoy estudiaremos ese tema aquí en Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos en el segundo fin de semana de este año, 2018. Y estamos estudiando temas muy importantes y queremos agradecerles a todos ustedes porque por medio de la red Nuevo Tiempo llegamos y usted es nuestro oyente, nuestro seguidor que está, valga la redundancia, siguiéndonos a través de las redes sociales. Por eso, queridos amigos, estamos muy felices y contentos. Un saludo cordial a cada uno de ustedes desde la misión del Oriente Boliviano, acá en Santa Cruz de la Sierra. Estamos en esta semana con la ayuda y el apoyo de dos pastores, así que les vamos a dar la bienvenida a ellos. Pastor Tito Benavides, bienvenido y gracias por el apoyo. Gracias, pastor. Una alegría estar acá nuevamente para estudiar la Biblia, repasar con la audiencia, con nuestros hermanos, un tema importante. También queremos dar la bienvenida al pastor Ariel Aracena. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Winston, por este privilegio que tenemos de estudiar la lección de Escuela Sabática. Es por eso, queridos amigos, antes de entrar a la Biblia, vamos a tener una palabra de oración. Pastor Tito, por favor. Invito a todos a orar. Señor que estás en los cielos, en este momento te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Abre nuestras mentes, guíanos para entenderla de tal forma que pueda ser de ayuda para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La semana pasada, pastores, nosotros estudiamos acerca del materialismo y hoy vamos un poquito a enfatizar algo, pero vamos a hablar una palabrita que tal vez es más... se lo escucha de manera más negativa, ¿no? La codicia. Pero vamos a ver cuál es la forma como podemos nosotros llegar a aquello. El amor al dinero y las posesiones, dice la hermana White, puede provenir de muchos ángulos diferentes, ¿no? Y es aquí como el diablo actúa. Exactamente, yo leyendo el título de la lección me parecía hasta un eslogan claro. De la gente, ¿no? Un eslogan del mundo que dice lo veo, lo quiero, lo tengo, como que es la manera que va guiando la vida de muchas personas y en esta lección vamos a ir viendo cómo estos tres pasos se pueden transformar en pasos hacia el pecado inclusive. Exacto. En el aspecto de la codicia y va a ser interesante conversar sobre esto ahora. Podemos hablar acerca del evangelio de la prosperidad. Cómo nosotros, tenemos el evangelio de la verdad, el evangelio de la esperanza, las buenas nuevas, pero este evangelio se puede convertir en el de la prosperidad. ¿Qué dice en relación a esto la lección? En realidad esta es la creencia de muchos cristianos sinceros. Piensan que de alguna forma puedo chantajear a Dios, pastor. Puedo decirle, a ver, Dios, mientras más te doy, más tienes que devolverme, más rico me hago. Y malinterpretan muchos pasajes bíblicos en los que evidentemente Dios nos incentiva a hacer cabeza, no cola, que Él nos va a bendecir, vamos a ser prosperados. Si eres fiel, te voy a prosperar. Exacto. O Dios te va a prosperar. O al revés, más bien, ¿no? Pareciera, yo diría más que Evangelio de la Prosperidad es una teología que promueve, una teología errada que promueve una prosperidad solamente financiera, que consiste en decirle, yo le doy a Dios para que Él me dé el doble o el triple. Claro, yo le condiciono a Dios porque al darle, Él tiene la obligación de devolverme. Entonces lo estoy usando a Dios en lugar de ser fiel a Él porque ya me dio las bendiciones. Entonces este es un asunto que ha llevado a que mucha gente caiga en esto y ha hecho millonarios a miles de personas que están proclamando este tipo de teologías con el propósito de aprovechar la codicia del ser humano. Yo doy 100 para que Dios me devuelva 1000. Doy 1000 para que me devuelva 10, para que me dé 10.000. Entonces ahí está usando inclusive una artimaña del enemigo buscando que la persona solo piense en sí misma, egoísmo. Cuando doy no estoy dando para hacer algo para la obra de Dios, sino para recibir más. Y ahí está el problema. Ahora, lo interesante es que en muchas vidas esto se ha cumplido. Es decir, das
Porque también eso puede suceder en la iglesia adventista, ¿no? En tu iglesia, querido amigo, eso puede llegar a suceder. Tienes que dar, da para el techo, Dios te va a bendecir, etcétera. El engaño sutil de Satanás. Inclusive en el asunto de los diezmos y de las ofrendas, da porque Dios te va a devolver. En realidad nosotros damos no porque vamos a chantajear o vamos a condicionar a Dios para que Él nos devuelva. Nosotros damos por agradecimiento, por porque lo que Él ya hizo. Ya nos dio. Ya Él nos hizo dio por y como resultado de eso, nuestra gratitud es devolverle el diezmo, hacer una ofrenda, y Dios adicionalmente también no va a desamparar a sus hijos y va a derramar sus bendiciones. Ahora, en relación a esto, lo contrario al evangelismo de la prosperidad está en 2 Corintios 8, 1 al 7, si me pueden ayudar. El versículo 2 particularmente él habla de esto. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, porque aquí está hablando de la iglesia de Macedonia, pastor. Pablo está recordándoles a los corintios que debían ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y ahí les está poniendo el ejemplo. Miren, por ejemplo, los de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A mí me llama la atención, pastor, porque el comentario bíblico adventista indica que la iglesia de Macedonia, en realidad todo el pueblo de Macedonia, había pasado por 3 guerras que habían devastado la y era gente muy pobre que vivía en la iglesia. Y a pesar de eso, ellos estaban dando mucho más. Y la sorpresa en todo el contexto del apóstol Pablo es decir, miren, cómo ellos, sin tener muchos recursos, están ayudando. Entonces, es lo contrario que lo que enseña la teología de la prosperidad. Porque en el evangelio que nosotros conocemos, Dios nos da lo que necesitamos. Y nosotros damos no porque vamos a esperar recibir, damos porque es la generosidad de nuestro corazón, es el fruto de un corazón regenerado por Dios. Un corazón regenerado por Dios solo da, no espera recibir. Hay un contraste entre generosidad y codicia. Claro. El cristiano debiera ser generoso. Son antónimos, ¿no? Exactamente, completamente diferentes, y yo tengo que preguntarme qué es lo que prima en mí, si lo que estoy haciendo está motivado por generosidad o por codicia. Si es codicia, estoy en el camino errado. Es interesante, no sé si puedo leer yo el texto que da lugar al título de nuestra lección, ¿no? En Génesis capítulo 3, haciendo alusión a Eva y cómo Satanás logró seducir a Eva. Y dice, versículo 6, y vio la mujer, lo vio, miró, lo contempló. Exactamente. Que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Mira, lo contempla, codicia y luego dice, y tomó del fruto y lo comió. Y esta parece ser una cadena que el enemigo sigue utilizando, nos muestra algo. Nosotros internamente tenemos una naturaleza tendiente hacia el pecado. Comenzamos a codiciar, a abrigar ese deseo de tenerlo y hacemos cualquier cosa, o el ser humano hace cualquier cosa para lograrlo. Entonces ahí cae en el pecado del materialismo y del egoísmo, de la codicia y todo aquello que es contrario a lo que Dios quiere de sus hijos. Y el eslogan de la lección, digo, el título va bien, ¿no? Camino, lo veo, proceso. Lo quiero y lo tengo. Entonces, esto nos lleva, queridos pastores, queridos amigos, a tener una visión espiritual borrosa. Porque esto anula las avenidas, ¿verdad? Y Jesús estaba refiriéndose, si nosotros podemos leer Mateo 13:3, si me pueden ayudar en la lectura. Sí, yo puedo leer. Mateo 13:3. Ahí Jesús está hablando en una parábola y está explicando cómo es el corazón humano. Y dice, ¿no? Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol lo quemó porque no tenía raíz y se secó. Y ahora el 7. El versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Conocemos esta parábola que está hablando de los diferentes tipos de terrenos, pero cuando Jesús explica, en el 22. Exactamente, cuando Jesús explica qué significa estos que cayeron entre los espinos y ahogaron los espinos, él dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y el tema aquí no es que no escuchen, escucharon, la semilla creció inclusive, pero llegó un momento en el que se ahogó. ¿Y con qué se ahogó? Con los afanes del siglo, con las riquezas, con el materialismo. Diríamos, ¿no? Como la semana pasada se habló, no es problema de riquezas en relación a tener o no tener. Se trata de un materialismo que me lleva a amar a las riquezas más que a las cosas de Dios. Entonces, Jesús lo pone claramente como un elemento importante, y yo les pregunto ahora, ¿no? ¿Valió la pena que hayan crecido y que hayan llegado a un tamaño X, pero que no hayan dado fruto? No. Aquel que fue comido por las aves, aquel que se secó entre los pedregales y aquel que creció y se secó al final. Por eso es que Jesús en otra parte de la Biblia dice, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese debe ser el primer peldaño, o sea, Dios lo primero en nuestra vida. Si Dios está primero en nuestra vida, Jesús mismo aclara, todo lo demás viene por añadidura. Ahora, Jesús sabe, dice la lección, que todos tenemos preocupaciones, incluyendo las financieras. Por ejemplo, los pobres se preocupan porque no tienen lo suficiente. Los ricos se preocupan sobre qué más podrían necesitar. Entonces, solo debemos de asegurarnos de no permitir que esas preocupaciones ahoguen el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿no? Y también acá Jesús, con el texto que Pastor Tito nos ayudó a entender, nos está advirtiendo Jesús el engaño de las riquezas. Entonces, aunque las riquezas no son malas, aún así poseen el poder de engañarnos de una manera que pueden conducirnos a nuestra destrucción final. Claro, el problema va a ser ahí la codicia, ¿no? El egoísmo. Y eso, aunque en general es una tendencia llevada por el materialismo, por el consumismo, pero también pueden haber personas que no tienen muchas cosas, pero también tienen esa codicia, solo que todavía no llegó el momento del tercer paso, ¿no? Lo están viendo, lo están deseando, pero no tienen condiciones para tenerlo. Y entonces ahí hay que tener el cuidado de no irnos solo al extremo de aquel que tiene más en comparación al que no tiene. La raíz, el problema va a estar en el amor y en el tiempo que se le dedica a eso, descuidando las cosas de Dios que pueden llevarlo a la perdición, ¿no? Y ahora, como vimos el ejemplo de Eva, esto es paso a paso. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pastor. Por ejemplo, Acab. Acab era un rey, él lo tenía todo. Si él quería, él podía comprar todas las posesiones que quería, y él codició la viña de un hombre. De Nabot. De Nabot. Ajá. Y ahí la Biblia dice que él tuvo que recurrir a un juicio falso, mató a Nabot y él se quedó con la propiedad. Lo mismo pasó con Acán y varios personajes de la Biblia que indican cómo la codicia puede inclusive dañar a familias, puede dañar a las personas que más nosotros queremos. ¿Qué es la codicia? Yo creo que la codicia podemos definirla de manera simple, es un deseo enfermizo, desmedido, ansiedad por lograr algo que lo lleva casi de manera obligatoria a hacer cualquier cosa para lograrlo, sin importar los medios, sin importar personas, sin importar si es correcto o no es correcto. Entonces ahí terminamos cayendo en un pecado, ¿no? Ahora, ¿eso empieza dónde? En el corazón. ¿Fuera? ¿En las personas o dónde? En el corazón. ¿Y del corazón? En la mente. Y eso uno lo va sembrando hasta que se exterioriza, y hay veces que no hay cómo remediarlo. Aquí hay una cita en la lección, queridos amigos, que dice lo siguiente: si el egoísmo es la forma predominante de pecado, la codicia puede considerarse la forma predominante del egoísmo. El apóstol Pablo lo insinúa de manera llamativa al describir los tiempos peligrosos. Ahí en 2 Timoteo 3:1, cuando en los tiempos finales habría esto, ¿no? Y representa el egoísmo como la raíz prolífica de todos los males que prevalecerán en el mundo antes del fin, y la codicia como su primer fruto. La gente, dice, estará llena de egoísmo y avaricia, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3:2. Así es, y yo quisiera resaltar otra palabra que es el contraste también de codicia, contentamiento.
Y Pablo dice así en 1 Corintios 6, leo 2 versículos. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y hace una reflexión bien práctica. Él dice así, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Y entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahí viene el texto que ya se leyó la anterior semana, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, saber qué es lo que necesitamos, qué es necesidad y qué es deseo, qué es aquello que es importante, imprescindible para nosotros y qué es aquello que ya está yendo en la codicia, en el egoísmo, solo querer buscar algo por desearlo nada más. Exacto. Y a mí me llama la atención la palabra que menciona el pastor Tito, contentamiento. Contentamiento no es lo mismo que conformismo. Ahora, no sea que vayamos a caer en el otro extremo, de decir, agarrar y volverme conformista. No, Dios quiere que tú seas un excelente trabajador donde te desenvuelves, quiere que seas un excelente estudiante, quiere que seas lo mejor. Y por consecuencia eso va a ser un testimonio para los demás, de que tú no estás trabajando para alguien, tú trabajas para Dios. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no como para los hombres. Y las bendiciones de Dios llegan, y ahora cuando lleguen, tú debes dar. El corazón generoso da. Queridos amigos, estamos hablando sobre la codicia de desear, querer y tenerlo. En el siguiente sector nosotros seguiremos hablando y cómo hacer frente hacia la codicia. Así que, queridos amigos, siga con nosotros aquí en Axiomas. La codicia, el desear, el querer tener una cosa a todo costo, puede anular la percepción espiritual guiada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Estamos estudiando este tema muy importante acerca del materialismo y este sentimiento que muchos de nosotros podemos llegar a tener. Aquí con nuestros pastores estamos tratando de entender algunos tópicos de la lección. ¿Qué más hace la codicia, Pastor Ariel? ¿De qué pecado nos advierte la palabra de Dios? En el libro de Isaías 56:11, como hemos leído durante la semana, es un texto que me llama la atención. Dice, y esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Aquí Isaías está hablando de un problema muy serio en el pueblo de Dios. Está hablando de personas que buscan más y más para sí. Y ahí los denomina perros insaciables. O sea, un término muy fuerte, ¿no? fuerte. Pero parece que es bien ilustrativo. Claro. O sea, cómo la persona a veces pierde la noción, pierde la razón y uno mismo piensa que lo que está haciendo al final ni lo va a disfrutar, ni lo va a usar, pero sacrifica familia, sacrifica amistades, sacrifica salud por lograr aquello que su codicia le está llevando a buscar. Claro, y la codicia ha derivado muchas veces en guerras. La codicia también ha hecho que la gente cometa delitos, inclusive en la misma familia. Podemos ver hermanos enemistados por codicia de tal vez centímetros de una herencia, de terreno, ¿no? Y termina destruyendo todo, porque se destruye la familia, se destruyen ellos mismos y terminan dañándose todo el entorno de la misma persona. Y entonces nosotros tenemos ahí un ejemplo. Aquí hay un ejemplo triste, ¿no? De una persona que también codició y terminó mal. Mateo 26, ahí hay 3 versículos. Capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, aquí el dinero. ¿Cuánto me dan? O sea, él tenía un costo. Él era una persona que con plata, como dice, ¿no? Con dinero se hace todo, con dinero se mueve todo. Y aquí hay una muestra de que hay personas que sí están dispuestos a
vender su integridad y hasta su propio maestro en el caso de Judas, ¿no? ¿Y cómo daña, pastor, la integridad de Judas? Porque hasta ese momento los discípulos no sospechaban que Judas tuviera este tipo de corazón. Claro, estaba dentro de los discípulos, ¿no? Inclusive el deseo de todas las gentes va más allá. Dice que los mismos discípulos lo consideraban a él superior por sus facultades administrativas, por su habilidad de liderazgo. Hasta ese momento, nosotros notemos hasta este momento de la historia de Jesús, nadie sospechaba que él iba a hacer semejante cosa de traicionar al maestro. Entonces, miren cómo daña el pecado hasta ahora la reputación de Judas, ¿no? No es un personaje muy que alguien quiera interpretar en alguna dramatización o quien quiera llamarse Judas. O que un padre diga, quiero que mi hijo se llame Judas, ¿no? Ahora, aunque alguno interpreta de que, bueno, Judas estaba queriendo apresurar un poquito el que Jesús se muestre, quería forzarlo a que él muestre su poder y por eso estaba haciendo, pero al final y al cabo él tenía un interés material que cuando uno analiza al final quedó en nada. Claro, o sea, perdió la plata, él murió y al final su conciencia no le permitía. Claro, no aprovechó nada, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos tener un autocontrol? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, en relación a esto, todos estamos luchando. Entonces, ¿qué consejos nosotros, según la Biblia y la lección nos da en esta semana, podemos tomar para que no caigamos en estos pecados? Cuando recurrimos nuevamente a Gálatas, el capítulo 5, ahí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando nos ponemos a pensar en el fruto del Espíritu Santo, pastor, en entregarle mi vida, morir al yo todos los días, entregar mi corazón, que sea Cristo el primero en mi vida, sea el soberano de mi casa, el soberano de mi vida. Yo estoy haciendo morir esa codicia en mi corazón, pero eso no se muere de una vez para siempre, tengo que matarlo todos los días. Un predicador famoso llamado Charles Spurgeon, él estaba leyendo una frase muy interesante que decía, ¿no? Yo pensé que mi hombre viejo había muerto en el bautismo, pero descubrí que el miserable sabe nadar, así que lo tengo que matar todos los días. Cada día tengo que matar a mi viejo hombre. Es Dios solamente la solución que puede hacer el autocontrol, ¿verdad? Así es. Hay un versículo que todos lo sabemos de memoria, creo, pero el contexto no siempre lo leemos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo lo está diciendo en el contexto de saber administrar la vida y vivir en momentos de riqueza, de pobreza, de abundancia, de necesidad. Si nosotros leemos algunos versículos más adelante, dice, o más atrás, está hablando ahí el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En unas versiones dice sé vivir pobremente y en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. O sea, y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Dios es el que va a darnos el equilibrio para que no nos desesperemos cuando veamos que no tenemos aquello que quisiéramos. Y si tenemos en abundancia, también darnos el equilibrio para no caer en la codicia, en el egoísmo. Y si tenemos, Dios nos ayude a compartir y a ser fieles a Dios, porque Él nos bendijo. Inclusive la promesa dice, ¿no? Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Exactamente. Ahora, el apóstol Pedro acá en la segunda epístola, que está a su nombre, dice lo siguiente, el versículo 5 al 9. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vosotros fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Aquí hay un paso, ¿no? Una grada tal vez vamos a decir. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es cuanto el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El
desarrollo del cristiano tiene un proceso, ¿no? Aunque el perdón es inmediato, pero el cristiano va desarrollando y va permitiendo que el Espíritu Santo vaya ayudándole en su crecimiento espiritual para lograr esas virtudes que Pedro está mencionando en su libro. Así como la avaricia tiene sus pasos, lo veo, lo quiero, lo tengo. También el autocontrol tiene sus pasos. Tiene sus pasos. Me llama la atención cómo empieza Pedro, dice, vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, quiere decir que en este proceso no solamente es un cambio que Dios en un momento me transforma, también tengo que poner mi parte, también decido todos los días, pongo mi voluntad sometida a la voluntad de Cristo. Y aquí dice diligencia. ¿Qué es una persona diligente? Una persona que está preocupada por hacer los más mínimos detalles. Una persona que es responsable. A eso nos invita, a eso nos lleva el amor de Cristo, porque Él hizo todo por mí. Así es, queridos amigos. La mejor forma de combatir la codicia es estar en Cristo Jesús. El único que nos puede dar el control, el que no nos lleve, ¿verdad?, a tener esos pecados que nosotros hemos estudiado durante esta semana, la avaricia, la codicia. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Que no sea una realidad en tu vida ni en la mía. Por eso que al escuchar esta melodía nosotros podamos unirnos a este deseo y pedirle al Señor que Él obre en nuestro corazón. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Como ustedes han notado, nosotros no hemos podido tocar todos los tópicos de la lección. Y qué interesante, ¿no?, el tema de hoy. Por eso queremos agradecer al pastor Tito Benavides. Pastor, muchas gracias por el apoyo al programa. Es una alegría siempre poder estar participando de este programa. Nos ayuda a estudiar un poquito más algún aspecto de la Biblia y sin duda alguna es un privilegio tener la palabra del Señor que nos guía en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. También agradecer al pastor Ariel. Pastor, muchas gracias. Fue valiosa su participación en esa oportunidad. El agradecido soy yo, pastor Winston, y gracias a todos nuestros oyentes y quienes nos ven. Que Dios les bendiga y Él nos ayude a comprender estas verdades de la palabra de Dios. Solo Dios puede guiarnos, solo Dios en tu corazón y en mi corazón nos puede llevar. El siguiente tema de la semana que estamos ya por entrar titula ¿Dios o Mamón? ¿Quién será Mamón? Así que vamos a estudiar con ustedes aquí en Axiomas. Hasta la siguiente semana, mis queridos amigos.